Si me preguntan en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como estoy, contesto vengo de los pagos del Gurí. Y las naranjas ya sabrán de a dónde soy. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, buena pero en el caballo, larga la cola cortada. La 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 ira, la 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 ira, la 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 ira, ya sabrán de dónde soy. Paciencia. Por darle rumbo y estudio te marchaste sin dudar. Villa Domínguez fue el puerto donde anclaste tu luchar. Bueno, hoy yo creo que este va a ser un documento, otro documento histórico, ¿no? Con protagonistas de nuestra historia lugareña, nuestra historia pueblerina, esas historias necesarias, ¿no? Necesarias en el sentido de poder transmitir y poder también presentar a quienes han escrito con hechos la historia. Si un historiador se nutre de la historia y la historia tiene protagonistas. Entonces hoy nosotros tenemos la suerte de contar con uno de los protagonistas de la historia dominguense, como fue la historia del ferrocarril, ¿no? El pueblo que surge a raíz de la habilitación de una estación ferroviaria y bueno, que también ha sufrido el deterioro de un pueblo cuando esta estación ha cerrado. ¿Quién es esa persona? Bueno, esa persona es, para nosotros, el que le tocó apagar la luz, ¿no? El último jefe de estación, el vecino, amigo Armando Merlo. Vive tu camino en la sangre del canto. Hoy tu silbato resuena cuando el recuerdo se nombra. No hay distancia ni abandono para el hombre que hizo historia, porque un jefe de estaciones no se baja del destino, sigue andando entre los rieles del amor y la memoria. La 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 ira, la 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 ira, la 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 ira, ya sabrán de dónde soy. Yo, mi lugar, yo soy nacido en Jubileo. Ajá. En Jubileo. Y mi familia se fue a Concordia hace más de 50 años. Prácticamente pertenezco a Concordia. Pasé la mayor parte de mi vida en Concordia. ¿Y a qué edad vino acá a Domínguez? Yo de efectivo vine en el año 74. Efectivo. Porque yo era relevante. Ajá. Yo vine en el año 66, primera vez. Que Domínguez era un pueblito, más o menos. Después vine en el 70, había cambiado como el día de la noche. Después vine en el 72, era un pueblazo. Vine en el 74 efectivo también, un pueblazo. Después, qué sé yo qué pasó, se cerraron las fábricas, se cerró el fondo comunal, se cerró esto y Domínguez lamentablemente quedó prácticamente un pueblo muy, muy, muy deteriorado, muy deteriorado. ¿Y cuál fue su cómo fue su primer día que estuvo efectivo, digamos, en este trabajo? ¿Se acuerdan? Sí, yo estaba en Jubileo. Bueno, dicen que jugaba muy bien al fútbol, yo no, bueno, esa es otra historia. Yo no creo. Y bueno, y ahí me dieron trabajo en el ferrocarril. Y ahí fui a Concordia. Bueno, y de Concordia ya me dieron, porque yo sabía telégrafo, sabía todos los movimientos de seguridad de trenes, sabía todo eso apenas con 18 años. 18 años tenía. Y entonces me dieron, y nunca más me tocaron, ¿eh? Porque el arreglo era que me iban a dar cada mes, una semana, cortaban para no quedar efectivo, ¿no es cierto? Nunca me cortaron, y hasta que quedé efectivo. Gracias a Dios, porque yo me preocupé. Y entonces, y hasta que llegué a ser el jefe de la estación acá. Vos decís 18 años, ¿y de quién aprendiste telegrafista? Y porque mi padre era jefe de estación en Jubileo. Mirá vos. Yo vengo hijo de ferroviario. Ferroviaria. Claro. Mirá vos. Y acá en Domínguez no quería venir nadie, ¿por qué nos vamos a engañar? Porque esto era un
Uy, 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 no era fácil estar acá, nadie quería venir por tanta maniobra. Y yo vine. Tanta maniobra, Maniobra en el del tren. sentido de, Sí, sí, del tránsito. Trabajaba mucho esa fábrica. Ah, Aparte, Fondo Comunal recibía todo por ferrocarril. Se cargaba mucho Hacienda, traían Hacienda, cargaban Hacienda. No había tiempo para Claro, nada. por el movimiento que Sí. había en la Y bueno, la gente que tenía mucho más que yo no va a venir acá, estando a poder en otro lado con el mismo sueldo. Y no venían. mucho trabajo para el sueldo que Y a mí me en la hizo, época, mirá vos. hasta que no hubo otra oportunidad que dejarme de jefe a mí porque nadie quería venir. ¿y cómo era un día de jefe? Y no era fácil, no era fácil. ¿Cómo se arrancaba? Y se arrancaba porque tenía que arreglar todo, porque ahí los diagramas los hacíamos nosotros. Yo tenía como ser, porque no era ciclo de un día, eran ciclos de 3 días, porque ahí no eran los turnos fijos como una municipalidad, un ejemplo, una dependencia pública, que trabajan de lunes a viernes, y ahí no hay nada que arreglar, Claro. está todo arreglado. Y acá no, porque se cambiaba turno, y los francos, y no había que cederse, te cedía un minuto, te pasaban el recargo por todo el franco completo. Mirá. Y te lo descontaban a vos. Entonces había que hacer mucho número. ¿Y cómo era el día de trabajo, digamos? ¿Usted arrancaba con personal a cargo? Sí, con personal a ¿Con cargo. horarios de la gente que venía para tomar el tren? ¿Cómo era eso? Yo venía a las 8, un ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo tenía un auxiliar de turno, Que ya estaba. ya estaba. Yo venía y estaba el cambista también. Y entonces yo venía y yo daba órdenes. Daba órdenes, como tenía que hacer, había mucho trabajo. Yo voy a hacer una anécdota. Dale. Cuando salió una barcaza de Puerto Madero es un puerto de agua profunda, Sí, sí, sí. y acá había 2.000 toneladas de espelio, 2.000 toneladas de espelio no son 4 kilos, ¿eh? Y no había vagones. Fue en la época del furor de la harina, y todos los vagones estaban de Concordia hasta Montecasero, todas las playas llenas. Se me armó. Bueno, y entonces arreglamos estaba Freidenberg, de gerente del Fondo Comunal, y Salman. Y entonces yo le dije, vamos a hacer una propuesta. Yo le traigo vagones F, los vagones F son abiertos. Le traigo lona, y hagan 2 turnos, y llegamos. Y así hicimos. ¿2 turnos Sí. para cargarlos? ¿O 2 turnos? No 2 turnos, porque uno trabajaba hasta las 6 de la tarde, que era el efectivo. Ajá. Y de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche llegaban las extras de ellos, o algunos de afuera, ¿viste? ¿De los Y de la fábrica? Sí, todas las fábricas. Y bueno, creo que llegaron las 2.000 toneladas justo a tiempo, a Puerto Uruguay. Mirá vos. Qué fiesta hicieron. Sí, sí, sí. Bueno, ya después me felicitó el gerente. Mirá vos, un logro para... Claro. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias, trabajando unidas siempre en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el canal AET, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por entrerrianos. ¿Cómo era la comunicación en esa época con las otras estaciones, con el lugar de donde salían? ¿Cómo era eso? Puro telégrafo. El telégrafo era lo más importante. El telégrafo era... Pero eso era, digamos, de un día para otro, se programaba, ustedes ya sabían. ¿Cómo era eso? El telégrafo era en un tercer idioma, Sí. o un cuarto, un quinto, lo que sea, un idioma universal, porque ahí se puede hablar en alemán, en inglés, lo que vos quieras hablar. En el idioma que quieras. El telégrafo se habla. Y nosotros nos comunicamos por telégrafo, por todo. Y Osvaldo, vos que siempre nos contás cómo llegaron acá, esto nace a partir de que la gente se instala y tiene una parte comercial. Es la más importante en la vía del ferrocarril, digamos, su traza permitía que esa gente esté y viva, ¿no? Claro, tener en cuenta de que el ferrocarril siempre fue, aparte de un factor de progreso, fue formador de pueblos.
Entonces, acá, cuando se inicia el ferrocarril, se inicia con un tren mixto, es decir, que era de carga y de pasajeros. Es decir, acá la solicitud de los vecinos ¿cómo se llama? Distrito Vergara. Entonces, como se venía construyendo la línea férrea Gualeguaychú, Basavilbaso, y se venía extendiendo para el departamento de Villaguay, entonces los propietarios de los terrenos pidieron de que en este punto, en este kilómetro, se habilite una estación para un tren mixto, es decir, de pasajeros y de carga, principalmente de carga para poder sacar la producción. Al año de la inauguración, que fue en 1890, 23 de septiembre del 90, por eso Domínguez festeja su aniversario, teniendo en cuenta cuándo se habilita la línea férrea. Bueno, se habilita la línea férrea, comienza el tren de cargas, y en 1892, y estamos en el mes, y ayer, 17 de abril, es cuando llegan los primeros grupos de familias al puerto de Concepción del Uruguay, de inmigrantes que posteriormente arriban a la estación Domínguez, también inaugurando la línea de pasajeros. Entonces llegaron en 1892, en abril de 1892, a la estación Domínguez, y después esto se empieza a extender como las colonias más extensas y las más prósperas del proyecto del Barón de Hirsch. Él estaba hablando del Domínguez en su momento que no tenía nada, y bueno, y en la década del 70, que era esto un furor con emprendimientos, con industria, con todo lo que era la parte cooperativismo, la actividad comercial, industrial, artesanal. Entonces, bueno, esto es lo que logró la inauguración de una estación ferroviaria. Bueno, y don Merlo, Sí. ¿Qué le pasó a usted cuando empezó a ver que el tren ya no tenía futuro? Cuando empecé a ver yo, lamentablemente lo tengo que decir, cuando empezó a estallar la política, con los boletos gratis, con todo gratis, con acomodo, con gente que ganaba una fortuna y no iba nunca a laburar, ahí yo vi que esto iba mal en peor. Un tren que salía de Concordia, el 608, que era un mundo de gente, con 5 o 6 vagones. ¿Vos podés creer que funcionaba Concordia? Acá era un desastre. O sea, se habrá recibido quejas. Yo no, yo a lo último yo no venía madre, y al auxiliar que estaba tú no le decía, y mirá, yo no puedo hacer nada, ¿qué querés que le haga? No podía hacer, me cansaron. Un tren que tendría que haber tenido por lo menos como mínimo unos 15 vagones, lo corrían con 5, con 6, no puede ser. Si vos te acordás bien que no conseguían un boleto nunca, una vergüenza. Bueno, viajaban peor que los animales. Y ahí empezó a caer. Sí. Yo recuerdo, yo viajaba en tren y trabajando en Domínguez, bueno, este era un medio el medio de comunicación. Entonces te podías ir a Buenos Aires o a Posadas. Hacer combinaciones. Y hacer combinaciones también. Pero en los últimos tiempos, sí, de lo que dice Armando, vos ibas a Chacarita, a Federico Lacroce, a sacar el pasaje para volver, y bueno, te decían no hay pasaje. No hay pasaje, pero preséntese por las dudas. Ese preséntese por las dudas es que vos esperaba que anunciaba la partida del tren, te subías tranquilamente y después pagabas arriba algo. La gente quería viajar, te imaginas que eran familias enteras que viajaban a la otra punta y bueno, sin pagar o pagando lo mínimo. Entonces, bueno, todo eso es un condimento que llevó a esto. Bueno, vos viste, Chuja, que en esos años venían familias enteras de Buenos Aires, no en un fin de año. Te caían acá ponerle un 15 de diciembre o antes, y se iban en enero. Tenían descuentos para familias numerosas, tenían en cuenta los menores, pero todo el mundo venía a visitar a su familia, porque hay mucha gente en Buenos Aires. Yo me acuerdo que venía todos los años un amigo, Gutiérrez de apellido, 2 hijas y él. Yo no me pierdo fiesta con mi mamá porque vivía acá. Después, cuando se acabó el ferrocarril, no vino más. Claro, Le salía lo que gastaba en el colectivo,
y como él, lo que gastaba acá era el sueldo que ganaba en Buenos Aires. Y con el tren tenía mucha ventaja. Claro, por bajaba descuento. acá bajaba en el pueblo. en Claro, algún porque lugar. tenía, ibas vos, tu señora y Sí, dos sí, hijas, sí. eran 4, ya tenías descuento. Y la economía del pueblo, ¿no? El movimiento comercial. Entonces, sí. Y ahora igualmente estamos a trasmano porque no hay ningún medio No hay nada. de transporte público. Nosotros para ir ahora a algún lugar, a Buenos Aires, a Paraná, tenemos que ir hasta Villaguay en algún vehículo particular y ahí recién tomar un micro. No precisás ir si vos querés ir a Mosca, querés ir a Villaguay, tenés que ir a dedo. Primero Villaguay, después Mosca. Claro. A dedo, o si no, un taxi te sale un montón Sí, ahora. sí. Pero tienen razón los taxistas, y está todo caro, la nafta y todo. Don Melo, ¿y cómo era este aspecto de la estación acá? ¿Cuánta gente se juntaba? ¿A quién más vivía de esto? ¿Los chicos que vendían, la gente que venía a traer algo para negociar ahí? ¿Cómo era eso? Acá todos los que venían acá a la estación, porque todos trabajaban. Trabajaban en la fábrica, trabajaban en el elevador, nunca quedó nadie ahí afuera. Había vagones acá para descargar. Acá en este galpón, acá, se cargaba cereal, se cargaba en ese galpón que está caído ahí, se cargaba cereal, se cargaba ahí, que venían con tractores, hay una vía allá, ahí donde yo lo estoy La vía indicando. interna. Ahí, allá hay una vía, venían y cargaban. Se cargaba por todos lados porque había mucha cosecha y recibían mucha cosecha, mucho lino. Si vos haces mira, en un predio de 100 por 100, de 100 metros cuadrados, tenés unas 40 personas que son 40 familias Que vivían. que vivían de lugares de trabajo. Claro. Tenés tanto 5 de acá de la estación ferroviaria, después 25 operarios de allá de la fábrica de aceites, los de los hilos elevadores de grano, los galponeros, sí, tenés 40, 50 personas que son 50 familias del pueblo que trabajaban solamente en esto. Pero bueno, ahí en el elevador tenía 6 y como 10 cortadores. Sí, sí. Todos vivían. Yo me acuerdo que Increíble. acá se cargaba muchas bolsas, Ujú. porque este era depósito de bolsas. Depósito, sí. Y allá, nosotros teníamos un problema grave allá en la fábrica, allá en el elevador donde ves, ahí estaba la fábrica, que nosotros no teníamos una vía de escape, que yo la pedí como 1000 veces y nadie me dio el artículo. Salir con una vía de allá atrás, así por allá. Porque nosotros para meter unos vagones a cargar allá en la fábrica, Ujú. teníamos que dar toda la vuelta porque la máquina no podía pasar por la balaza porque la hundía. Era un maniobrón Mirá vos. inútilmente. Y nunca me llevaron al apunte. Bueno, yo quiero que usted me cuente cómo fue su último día, cuando ya no volvió. Y fue muy triste. Tantos años, yo 30 años metido ahí adentro, qué sé yo, se extraña, ¿Se extraña todavía? No, después pasó. ¿Cuánto hace? Hace como más de 30 años ya que cerró. En el 93 cerró. Ujú. Daba lástima ver eso. Daba lástima. Lamentablemente. Y que no es que yo que quedé sin laburo, también yo me quedé sin laburo. Pero se quedó todo el pueblo sin laburo, porque todos vivían de acá. Todo el pueblo. ¿Y qué le pasó a usted? ¿Tuvo intención de hacer algo para volver, para recuperar, para ver qué se podía hacer? Yo lo primero que pensé fue que tenía 2 hijos en la escuela secundaria. Y irme. Si no había otra cosa. Y este era el medio de vida. No había. Y bueno, después me salió un negocio ahí, y bueno, agarré viaje, qué sé yo. Y mi mujer era enfermera, bueno, ahí la tiramos. Pero mucha gente se quedó a pie. ¿Y hoy qué pasa, don Marlos? Y ahí ya me jubilé, ya de rato miro y me da nostalgia ver todo esto tan abandonado, tanta plata gastada en hacer cosas, que se tire la cosa por la ventana por un decreto, porque es un decreto. ¿Y hoy cómo es su día de jubilado?
en Domínguez y el Domínguez que conocemos hoy nosotros todos. Sí. No, yo puse negocio. Ajá. Yo estuve muchos años en negocio. Primero estuve en despensa, qué sé yo, todo. Después tuve carnicería. Después no. Ya creo que cumplí y que yo no va más. Ya está. Sí, ya está. Pero yo me daba cuenta la gente que venía hasta acá, hasta la estación y la miraba. ¿eh? Yo la miraba de mi casa, me daba una lástima. Porque gente que iban allá tenían changa. Sino cuando se cargaba Speña tomaban, pero cualquier cantidad. 2000 toneladas de Speña cargaban cada rato. En vagones. Claro. Y había que embolsar. O sea, había mucha mano de obra. Pero mucha mano de obra. Yo tengo una fotografía que muestra una fila de camiones desde acá de la esquina hasta allá, hasta la entrada de Domínguez, son 3 kilómetros. Completa. Entonces, completa, se ven los camiones y están fotografías por etapa y una panorámica que yo te lo voy a pasar para que ilustres de lo que significaba. Eran camiones que estaban esperando para descargar acá en Lino era el Lino. Pero, ¿qué cuenta la gente hoy que viene a ver esto? Que no tiene los ojos nuestros. Claro, se sorprenden. La mayor parte tienen conocimiento de lo que ha sido la historia, la producción, la etapa productiva de estos lugares y bueno, y se sorprenden. Prácticamente comentan de la desidia que se ha cometido, de la destrucción no solamente de una línea férrea, sino la destrucción de pueblos, no solamente Domínguez, esto ha sido en distintos puntos del país. Y también viendo los esqueletos de lo que está alrededor de la estación, entonces también con alguna ilusión si no se podrá hacer algo, no se podrá reactivar algo, o tener los hilos elevadores de grano, tener los esqueletos de la fábrica, tener las vías, entonces cómo puede ser de que si bien el pueblo casi un letargo al lado de las vías ferroviarias, como que no hay alternativa, bueno, tenés algunas cosas como para poder recuperar. Entonces esa visión del que viene de otro lado, que progresa, que tiene otra cosa, ¿qué dice después de verlo, digamos? ¿Esa reacción cuál es? Es mucha tristeza, un impacto mal de la situación y también de cómo no hay iluminados que puedan empezar a potenciar o a proyectar, si esto en un momento grupos de personas, vecinos, una comunidad entera se unía como para luchar por las instituciones, ¿cómo no se logra? Ahora teniendo tantos medios, las comunicaciones, ahora tenés ya hecho inversiones que pueden venir, entonces bueno, ver de qué manera se puede generar esto. Ya sabrán de dónde soy. Hoy yo tengo mi mujer y 3 hijos. Pero gracias a Dios acá hay una escuela secundaria que era una escuela muy valiosa, porque en ese tiempo la escuela secundaria acá en Domínguez era algo grande. No había en todos lados y aparte era completa. Claro, un instituto comercial. Era comercial. Sí. Entonces yo tengo un hijo que es policía, ya es oficial mayor, y la otra hija mía es licenciada en enfermería, y tengo el más chico ahí en mi casa que es profesor de matemáticas. Cosa que yo lo gané acá en este pueblo, porque yo cuando vine acá a Domínguez no tenía nada. Nada, vine con lo puesto. Y hoy le agradezco a Domínguez todo lo que tengo. Le lo agradezco de corazón a todos. Aparte de eso, yo soy muy amigo de la colectividad judía. Porque muchos dicen que el judío es una persona que es se presta para muchas cosas. Él te va a ayudar, pero no le fallé. Por eso yo con los judíos soy muy amigo, con todos ellos. ¿Y cuál es la distracción? Usted jugaba al fútbol. Sí. ¿Y qué pasó con eso? ¿Lo dejó por el trabajo? No, tuve que abandonar por el trabajo, lamentablemente. ¿Y algunos de los hijos jugaron? Sí, tengo un nieto que ahora, los gurises míos no quisieron.
Y tengo un primo que nosotros venimos ya de familia futbolera. Un primo mío era jugador de la selección argentina, Ah, mirá. Chamó. Mirá vos. Chamó Ah, era, Chamot. Chamó era mi primo. Ajá. Chamot, Mirá mirá. vos. Mi primo. Ese jugó. Y estos otros dos que me siguen, que son hijos míos, no quisieron jugar. ¿Y hincha de queso? Yo soy de River. Yeah. Está jugando muy mal Sí. River, no se puede decir nada. No hay que jugarte. No, no, no. Bueno, y acá, nosotros los que estamos acá hace un tiempo y conocemos los más jóvenes de esta cosa, ¿cómo ve usted hoy Domínguez? ¿Qué piensa que va a pasar con este Domínguez? Y yo le tengo fe, ¿eh? Yo le tengo fe. Yo Domínguez creo que va a repuntar. Domínguez va a repuntar. Porque hay gente muy capaz, pero no la dejan entrar. Está todo ocupado. Pero el día que se dejen entrar esa gente que quiera hacer algo, va a repuntar. Yo le tengo mucha fe. Bueno, agradecemos a los dos, obviamente que buenísima la charla, hay muchas cosas para contar, pero bueno, quedamos a esa espera de que alguna vez tengamos la posibilidad de ver a alguna gente subiendo al tren ahí, ¿no? Dios Como quiera, pasajero. Dios quiera. Porque ya la vez pasada anduvieron muy, muy acelerada, estaba para correr el Gran Capitán que sale de la Croce a Posada. Ah, Y después, bueno, la burocracia. ¿Y esa reposición de durmiente es para el tren de pasajeros o solamente para Y con ellos, sistema de carga? ellos yo extraoficialmente ellos están preparando para correr trenes de pasajeros. Mira vos, ojalá. Porque ahí habilitaron ramales de Retiro a Tucumán, de Retiro a Santiago del Están Estero, trabajando. a Rosario, y carga de Zárate a Rosario. Habilitaron, están habilitando. Pero aparte que es un ramal de 4 provincias. Sí. Vos tenés, Es mirá, un un cordón. sistema de pasajeros. Ojalá que venga. así no sea un sea, deseo. dice, sí. Sí. Y aparte las instalaciones están, no es mucho lo que hay que racionar. Y los jefes de estaciones todavía están. Pues ya nos vamos, yo ya me voy. Ya. Pero hay para ver todavía. Ah, sí. Sí, los jefes de estaciones quedamos muy poco. Sí. Muy poco. La mayoría era gente grande. Yo porque fui jefe de estación muy joven. Y el tema, las estaciones ferroviarias, bueno, para datos, nunca se inundan. Las construcciones, por eso en las inundaciones del 82, ¿te acordás del 82? Lo único que funcionaba para ir a Buenos Aires era el tren. Ninguna estación ferroviaria se inunda, porque están todas en altura. Toda la línea. Pero escúchame, ahí en Urquiza, cuando estaba, lo mismo pasó en Mosca, que no había ni cigarrillo, yo fumaba. Y bueno, y también agarré y hablé a Concordia, porque hay que hablar, la gente hablando se entiende. Sí, Y como todo, algunos jefes se cierran, que son los jefes, y no lo sacan de que es jefe. Y yo agarré y se trae carne en el buró. Ajá. Está prohibido, por supuesto. ¿Cómo va a traer carne? Me metieron en unas bolsas. Y Sí, unos pero papeles, de estar aislado, Sí. tenés que buscarla. De Urquiza me Mirá vos. mandaron, qué sé yo, como media red carne a repartirla, ahí el carnicero de vendía. ¿Te tocó lincheras Sí, pila. en tu época? Que eran personajes que aparecían. Acá en el galpón les daba yo. Ah, Yo nunca mira. lo dejé afuera, no. Nunca. Acá que ese galpón que se cayó, venían, bueno, le digo, ahí tienes, vivan ahí, le digo. Mirá vos. Vivan ahí. Allá adentro no, porque no se sabía quién era. Una vez le di a 3 gurizones. Nunca me voy a olvidar. Bueno, uno se quema también a veces. 3 gurises eran muchachos jovencitos. Ujú. ¿Viste? Que andaban. Bueno, le digo, quédate acá, le digo. Pero yo me voy a la 1 viene Vega, le digo, el auxiliar, y arreglense con él. Y bueno, se quedaron ahí. Y cuando vino el correntino los echó. Y había tenido razón, el otro día vino la policía y los llevó presos. La 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 la